Hola, bienvenidos a 4Cs Conversaciones. Hoy me acompaña de nuevo mi queridísimo amigo, el abogado Axel Ibáñez de ETL Nexum Abogados, para retomar el tema que nos ha gustado mucho poder tratar en este podcast, que es el tema de los testamentos. Como en algún momento he comentado, me parece que es el documento donde convergen el cambio, el fallecimiento, la pérdida, la trascendencia. Y bueno, es un documento además importantísimo para evitar conflictos dentro del seno de la familia. Bienvenido, Axel. Muchas gracias por invitarme, Yasmín, y bueno, cuando quieras empezamos, retomamos donde lo dejamos. Exactamente. Pues mira, como en algún momento yo te he comentado, con cierta frecuencia en Algordanza nos consultan de cómo pueden dejar el deseo de quedar, de permanecer como un diamante a futuro. Y bueno, nosotros siempre el primer comentario es que tienen que consultarlo con su abogado, sin nosotros poder ofrecer realmente ningún tipo de consejo legal porque no es nuestro trabajo, ¿no? Quizás tú nos puedes orientar un poquito más. ¿Cómo se puede dejar un deseo especial en un testamento? ¿Y cómo podemos asegurarnos de que se cumpla? Bueno, en un testamento la persona que hace la declaración en un testamento, al margen de especificar a quién quiere que se destinen sus bienes, puede poner de manifiesto como si quiere que sus cenizas puedan convertirse en un diamante y puede manifestarlo. Ahora bien, que esto pueda llegar a ser una condición para que alguien herede o deje de heredar, Es más no es conflictivo, posible, es claro. conflictivo, porque los derechos de herencia se rigen por las leyes, Claro. también aparte de los testamentos. Entonces, el establecer condiciones se pueden establecer, pero van a ser una fuente de conflicto posiblemente. Entonces, dicho esto, lo habitual es que si alguien hace una manifestación en un testamento y no es nada que sea ilegal o que sea problemático, normalmente este tipo de condiciones se cumplen. O sea, Sí, que es sí. factible ponerlo y decirlo. Sí, sí, de hecho, en nuestra experiencia, la verdad es que hay una gran cantidad de estas personas que nos consultan que dicen, mi marido quería que esto se hiciese con sus restos o mi madre siempre quiso que esto se hiciese. La verdad es que vemos que se respeta, ¿no? Pero tiene mucho más que ver con ese vínculo afectivo en la Exacto. familia que en que se tenga que forzar de manera legal, ¿no? Esto, sin ninguna Exacto. duda, como todo, la conexión emocional del núcleo familiar es lo más importante en todos los casos, Exacto. supongo yo. Exacto. Tú que has visto el resultado de no dejar hecho un testamento, porque ya en la conversación anterior hablamos de que es muy importante, cuéntanos algún litigio o algún problema que tú hayas, del cual hayas sido testigo o incluso partícipe desde tu trabajo, en la que has visto que no haber dejado un testamento ha creado más conflicto y más problemas en la familia. Bueno, ¿Innumerables casos? sí, sí, la verdad es que son muchos casos, pero bueno, normalmente se concentran en dos o tres supuestos. Básicamente el hecho de no dejar un testamento hecho hace que entre en funcionamiento pues, las disposiciones legales. O sea, si cuando una persona no ha hecho un testamento, pues los herederos son los que vienen designados por la ley, sea el Código Civil o si es en Cataluña, pues el derecho civil catalán, que normalmente pues, son los hijos, padres, cónyuges. Claro, cuando no hay un testamento, claro, los bienes que existan, si son bienes inmuebles, son propiedades o sobre todo cosas que tengan un valor que se debe repartir. Esto genera ¿Cuentas de muchos banco, por conflictos. ejemplo?
Bueno, eso es menos conflictivo porque es más fácilmente divisible. El Mm, problema es cuando alguien se hereda un patrimonio básicamente inmobiliario o acciones de empresas, por mm, ejemplo. Claro, al dividirse entre distintos herederos, habrán algunos que quieran convertir eso en dinero, habrán otros que quieran mantener la propiedad. Cuando se trata de acciones, es posible que el fallecido tuviera la mayoría social, de accionariado, me refiero, en una sociedad. Al dividirse entre varios hijos, igual se pierde esa mayoría, con lo mm, cual la empresa pierde fuerza. Todo eso genera multitud de problemas, porque ya la gestión se complica. Con los inmuebles es un caso muy típico. Hay familiares que quieren, una vez que han heredado un inmueble, lo quieren mantener, pues quizá para alquilarlo o para buscar un momento mejor, y hay otra parte de los herederos que lo que quieren es vender de forma inmediata. mm. Entonces, esto genera conflictos porque claro, en el derecho español hay una regla que establece que nadie está obligado a estar en copropiedad, con lo cual un heredero que quiera ir al juzgado puede instar que ese inmueble salga a subasta y se venda. Y esto Wow, genera pues muchos problemas y claro, muchas devaluaciones en el precio que se podría haber obtenido. claro. Estos son los tipos de problemas que aparecen. Luego, claro, también hay otro tipo de problemas, pues más relacionados quizá con la vida personal Mm, de cada uno. Hay casos en los que una persona puede haber tenido hijos no reconocidos, ah, y claro, esto genera que cuando un hijo no reconocido sabe que ha fallecido su padre, pues también va a exigir su claro, cuota de su herencia, ¿no? Y claro. esto, pues claro, bueno, si el testador ha hecho un testamento previamente, pues claro, se reducen por lo menos de forma sustancial los problemas, eso está claro. Wow, wow, qué Mm, interesante. Eh, mm. Cuando una persona hace un testamento, ¿está obligado a compartir con la familia que va a hacer un testamento o que va a llevar a cabo esto? ¿O más o menos cuáles son los deseos que quiere dejar en ese testamento? ¿O no es necesario? No, no, en absoluto. El testamento es una declaración particular, privada, yo diría que casi íntima, y respecto de la cual la persona que hace el testamento no tiene que informar a nadie de su voluntad, de a quién le ha dejado o quién no le ha dejado determinadas cosas. Ujú. Eh, es cierto que también la persona que hace un testamento, no sé si esto quizá me estoy adelantando, puede hacer tantos testamentos como quiera. Mm, Eh, pero siempre será válido el último, obviamente. exacto, siempre será válido el último. En España hay un registro que se llama Registros de Actos de Última Voluntad, que, en fin, el notario, normalmente los testamentos es conveniente que se hagan ante notario, porque así queda firme cuál es la voluntad y delante de un fedatario público. El notario, una vez que se hace un testamento ante él, lo remite a un registro donde se inscribe la fecha y la notaría de cuál ha sido el último testamento que se ha realizado. Mm, Entonces, una persona puede hacer tantos testamentos como quiera, siempre será válido, lógicamente, el último, ¿sí? Porque el último revoca todos los anteriores. mm. Y por lo tanto, a partir de ahí, una persona puede hacer los testamentos que quiera y de forma privada sin comunicárselo a nadie. Y si bien en un testamento queda, ya lo has comentado desde el inicio, ¿no? Es para hablar de propiedades, de acciones, de todos aquellos que son bienes materiales. ¿Se puede y es legal, tiene validez legal, dejar en un testamento aquello que está más vinculado a relaciones personales? Por ejemplo, si alguien quiere que cuando fallezca la custodia de un hijo no quede en las manos de, sino que se haga de otra manera, o que fulanito no se relacione con menganito. O sea, estas cosas se pueden tratar a modo testamento o no.
Sí, bueno, es una declaración que es bastante usual también, sobre todo en padres que puedan ser relativamente jóvenes, cuando tienen hijos menores, pues es habitual también que en el testamento se designe quién sería la persona que preferentemente desearían que fuera el tutor de sus hijos. Ahora bien, esto no deja de ser un deseo. Cuando alguien designa a un tutor, ese cargo tiene que ser aceptado por el tutor. No es obligatorio serlo. Claro, Pero sí se puede incluir en el testamento el deseo de que, en caso de fallecimiento y que los hijos sean menores, claro. que la tutoría sea de una persona determinada. Claro, esto no puede entrar en conflicto en casos de separación o divorcio, si fallece uno de los cónyuges, el- el- la patria potestad pasará al otro cónyuge. De manera Por mucho automática. que, claro, claro, tendrían que fallecer los dos progenitores para que entrara la figura de un tutor, si no Ujú. será el otro padre o madre quien será a cargo de esa tutoría, claro. Vale. Mm. Entonces, ahora tocas un tema que quería preguntarte y es, ¿se puede rechazar un testamento? Si yo aparezco en un testamento y por lo que sea, vamos a suponer que ahora me Mm. heredan una propiedad en un país en el que a mí no me interesa vivir, no me interesa estar allí, Mm. no me interesa tener relaciones con la Mm. familia o haya mil razones por las cuales no me interesa heredar lo que sea que se me ha heredado, ¿puedo rechazarlo? Sí, sí. A ver, el derecho a una herencia es un derecho al cual la persona puede renunciar a esos derechos. Lo que se llama una repudiación hereditaria, ¿no? Mm, Qué palabra un lo- poquito fuerte, ¿no? sí, 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 es una Rechazar ya iba bien. sí, sí, una renuncia o una repudiación. El- el- lo que es habitual es que cuando alguien no está seguro del contenido de una herencia, eh, puede o es habitual que pueda ser rechazada. Esto se vincula con algo que quizá también me querías preguntar, que es en qué consiste la herencia, porque claro, la herencia normalmente se habla de bienes, de patrimonio, pero en realidad una herencia comprende tanto el pasivo como el activo. Mm, Cuando digo pasivo me refiero a las deudas que pudiera tener la persona fallecida. Si esa persona fallecida tenía un préstamo bancario, un préstamo hipotecario o tenía deudas con terceros, con otras personas, ujú. esas deudas también las hereda el heredero, valga Wow. la redundancia. Eso significa que el heredero, si acepta esa herencia, tendrá que pagar no solo con los bienes de la herencia, sino también con sus propios Esos propios bienes bienes. las deudas que pudiera tener la persona fallecida, ¿no? Mm, Esto hace que en muchas ocasiones pues, hayan personas que prefieran rechazar la herencia mm. porque pueden entender que las deudas serán superiores a lo que es el contenido patrimonial o de lo que es Ujú. la herencia en sí como bienes, ¿no? Como valores. Y eso hace que se pueda rechazar. Lo que sí es cierto es que tanto la aceptación como la renuncia a la herencia son definitivas. Quiere decir, Ok. uno no puede renunciar y luego aceptar o quiere aceptar y luego renunciar. Si aceptas, aceptas y si renuncias, renuncias. Vale, No puedes, no tiene carácter retroactivo, no puedes deshacer eso, ¿no? vale. Y, y, bueno, el Código Civil permite una solución parcial a estos problemas de deudas, que es lo que se llama la aceptación de herencia a beneficio de inventario. Esta figura lo que permite es que el heredero o el futuro heredero, Ujú. antes de aceptar, pueda hacer un inventario de los Ah, bienes. para saber exactamente qué es lo que, qué es lo que está Claro, aceptando o qué es lo que va a claro. hacer.
lo que afecta, tanto las deudas como los bienes, y con ese inventario lo que puedes aceptar esa herencia, lo que se llama beneficio de inventario. Lo que quiere decir es que esos bienes de la herencia van a aplicarse a pagar todas las deudas de la herencia Mm, y no van a afectar a su patrimonio. O sea, mm. si luego sobra patrimonio, eso sí que se lo puede adquirir, pero si falta patrimonio, las deudas alcanzarán hasta el valor del patrimonio de la persona fallecida. Ah, vale, vale, vale. Pero Qué esto, bien. claro, esto se tiene que hacer antes de aceptar. Hay que hacer un inventario, llamar a los acreedores y entonces manifestar ante notario que quieres aceptar la herencia a beneficio de inventario. Y, claro, lógicamente, una vez que la aceptas, cumplirlo. Claro, Si luego resulta que el heredero incumple y coge bienes de la herencia y los destina a pagar otras cosas o a quedárselos él mismo, claro. entonces pierde vigencia ese derecho al beneficio de inventario que él había manifestado ante notario. Y entonces ya él tiene que responder bueno, con lo que Claro, sea, con sus con lo propios que sea. bienes, claro. Claro, Vale. claro. ¿Qué pasa con situaciones en las que, por ejemplo, una mascota? Si yo fallezco y tengo un deseo particular sobre mi mascota, ¿se la puedo dejar a alguien? ¿Se respeta esto en España? ¿O todavía es algo como muy nuevo y es más un acuerdo verbal? Bueno, esto es un poco lo mismo que decíamos antes de los deseos que se manifiestan, ¿no? Uno puede hacer esa manifestación en un testamento de hacia quién quieres dejar tu mascota, pero la persona que tú has designado luego pues puede aceptarlo o no O aceptarlo. rechazarlo. Entonces, queda como un deseo, como una manifestación, pero no como una obligación. Mm, mm, Otra cosa es que se pueda poner varias sustituciones, ¿no? Es decir, bueno, yo quiero que esta mascota quede en esta persona, pero si no acepta, pues que vaya a una institución de cuidado de animales, o en fin, ahí ujú. se pueden establecer varias alternativas, eso sí. Claro, vale. ¿Qué pasa en el caso de que los que vayan a heredar sean menores de edad? Tiene que haber un tutor que pueda hacer toda esta gestión de ver si hay deudas en esa herencia, si les va a afectar de una manera u otra. Cuando no es un adulto quien está recibiendo esta herencia, ¿cómo se gestiona esto? Bueno, a ver, cuando hay un menor de edad, Si es el quien, único quien, heredero, por sí, sí, ejemplo. quien hereda es el menor de edad, eso está claro. Lo que ocurre es que al ser menor de edad no tiene lo que se llama capacidad de obrar, o sea, no tiene la capacidad para gestionar su patrimonio. Entonces, tiene que haber una persona que será o sus padres o si no existen esos padres, tendrá que ser un tutor designado por el juez quien lleve la administración de estos bienes. Y cuando digo administración, la ley habla de administración en el sentido de mantenimiento del patrimonio. No de que lo va O, a utilizar para claro, invertir en... exacto, Ya, y luego se exacto. desaparece. Mantenimiento del patrimonio y aplicarlo pues, a los gastos de ese menor en su caso. Claro, al ser designada una figura de tutor eh, o incluso existiendo unos padres que administren una herencia, el juez tiene que validar pues, determinados actos importantes, sobre todo si se trata de venta de inmuebles, venta de acciones o cosas que afecten al patrimonio. El juez vela por el patrimonio del menor, o sea, hace que cualquier acto de venta de inmuebles o de valores importantes tenga que ser supervisado por el juez. Ya, vale, Mm. vale. ¿Y cuánto tiempo toma hacer un testamento, Axel? Desde el momento en que yo decido que eso es algo que quiero dejar hecho, no quiero causar caos en mi familia, quiero que quede todo perfectamente claro.
hasta el momento en que este testamento ya está válido? Bueno, es muy rápido, ¿eh? Muy rápido. En nuestro caso, en el despacho nuestro, lo habitual es que una persona se ponga en contacto con nosotros, nos explique cuáles son sus deseos, cómo quiere dejar su patrimonio, que nos pregunte sus dudas o cuáles son los enfoques que él le gustaría aplicar y nosotros le damos la visión jurídica sobre si es posible o no lo que él quiere. Entonces, con todo eso se prepara un esbozo de su testamento y luego pues se va al notario una vez que se tiene una fecha. Esto es un trámite que en realidad puede durar unos 10 días o una Vale, semana, no es un periodo excesivo. vale, perfecto. Luego ya el notario lo remite al registro de actos de última voluntad y, bueno, y ya hay otro trámite, pero el testamento ya está hecho. Lo que sí que te quería comentar es que lo que es muy habitual actualmente es que las personas que hacen testamento hoy en día normalmente lo acompañan de dos actos suplementarios. Ujú, Uno es lo que se llama el testamento vital, ujú. que es, bueno, cómo quiere ser tratado en caso de que tenga una enfermedad grave, que quede discapacitado, que no pueda manejarse por sí mismo. Eh, es un documento donde se manifiestan pues, muchas circunstancias sobre cómo quieres ser tratado tú en los momentos finales, ¿no? En Ujú, cuanto a tratamientos médicos invasivos, menos ujú, invasivos, más dolorosos, menos dolorosos. Ese es un documento que se suele acompañar al testamento, es un documento aparte, pero que se está haciendo juntamente con el testamento. Y luego se está también haciendo, sobre todo en Cataluña, otro tipo de documento, que es un poder general. Este es un documento quizá un poco más delicado, pero es un poder que tiene la utilidad de que en caso de que una persona se haga mayor, ya, en fin, no se rija bien, ¿no? Que su ujú. cabeza empiece a fallar o tenga problemas de movilidad, pues que haya un familiar que tenga un poder que le permita pues, hacer gestiones, pues En ir al su nombre. banco, ir en su nombre, ir a cobrar la pensión, hacer actos delante de la administración pública y esto es un documento que en realidad es un poder que tiene que utilizarse solo en caso de que Ujú. llegue este punto de que una persona pues ya no se maneje bien por sí sola. Esto evita tener que pasar por un proceso de incapacidad judicial, porque como la persona ya tiene, el familiar tiene ese poder, pues ya puede manejarse y ya no es tan imprescindible ir a un juez, pasar por un médico forense Claro, que declare la incapacidad de una persona, sobre todo porque también hay terrenos intermedios en los cuales una persona no está incapacitada, pero quizá le conviene o le es cómodo que una persona pueda actuar. claro, No deja de ser un poder, como decía, delicado, porque claro, en función a quién se lo dejes, te puede pues, fastidiar mucho. Los claro. notarios le llaman poder de ruina, que te Ah, puede, wow, wow. claro, te pueden, claro, esto es un acto de Sí, mucha confianza. estás poniendo en manos de alguien Exacto, totalmente ajeno a ti que tome todas las decisiones que para ti son importantísimas. claro, claro, claro. Entonces Entonces son hay que tres tomarlo, sí. documentos. Estamos Mm, hablando del testamento que tiene que ver con mm. bienes y propiedades. Estamos hablando del El testamento vital testamento vital, sí, le llamamos que así. tiene que ver con tu salud y qué hacer en esos últimos momentos en los que quizás Ujú, se tenga que tomar una decisión, ¿no? Eh, claro. mi madre le llama tirar del enchufe o Del cable, ¿no? Sí, sí, del sí, sí. cable o no. Desenchufar o no desenchufar, sí. Y el tercero es un poder, Mm, que es en el que le das a alguien más la autoridad de poder mm, tomar decisiones legales cuando tú, por alguna incapacidad o alguna situación mm, de esta índole, mm. no puedas hacerlo. ¿Se puede conceder un poder si estás bien de salud, pero no vas a estar en el país durante un tiempo y necesitas que alguien tome decisiones por ti? Sí, sí, Es, sí, ¿no? Es el mismo claro. tipo de poder. El mismo poder. Hay que añadir también que los poderes de la
misma manera que se otorgan, también se pueden revocar. Exactamente. No es algo que Claro, queda de por claro, vida. claro, 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 claro. Bueno, se pueden revocar mientras la persona tenga bien su cabeza, para entendernos. claro, claro, Pero bueno, que una persona, en el respeto del poder que yo estaba comentando, lo habitual es que la persona ese poder lo guarde bajo 7 llaves y que solo se lo comunique a quien le afecte ese poder para el ujú, momento que sea necesario. claro, Mientras no sea necesario, ese poder no tiene por qué ser utilizado. claro. Mira, yo tuve la experiencia de una amiga muy cercana que una mujer sola, sin hijos, sin pareja, sin familia y Mm, con ciertos bienes eh, y de una edad ya mayor. En el momento en que fue hospitalizada, en el momento en que ella misma no podía tomar decisiones, el poder se lo concedió a unos amigos de ella muy queridos, mm, quienes se mm, encargaron de todo con el máximo cuidado, cariño, respeto, mm, dignidad, y mm, quienes al final, por sorpresa, porque ellos ni siquiera se lo esperaban, terminaron siendo los herederos en su testamento y bastante mm, bien merecido, la verdad, porque se portaron de mm, una manera increíble con ella. Pero ahí está como el ejemplo de la responsabilidad, porque ellos tuvieron que tomar decisiones muy, muy duras al momento en que ella mm. cae en coma, si Claro, casi claro. un año en coma, si se le quitaban ciertas Mm, cosas o no, y mm, optaron por hacer que su vida fuese lo más cómoda posible. Ella salió de esa situación y mm, cuando vuelve a recaer enferma, ellos ya tenían toda la autoridad para tomar las decisiones. Y mm, bueno, yo de broma le decía a este señor, ¿no? Pues yo mm, como que me lo voy a pensar para dejarte a ti mm. también Sí, algún sí, poder, porque sí, sí, sí. aquí valió mucho la amistad, el cariño real y honesto para Mhm. realmente hacer todo lo mejor y lo posible para esta persona. Pero si se lo das a una persona que no tiene las mejores intenciones ni la Claro. mejor relación contigo, realmente te puede fastidiar lo que dicen los jueces, ¿no? Sí, Es el sí, sí. poder para arruinarte. De eh, en- arruinarte. Hombre, luego, claro, si alguien utiliza de forma incorrecta este poder desde el punto de vista patrimonial, siempre cabe la intervención de un juez, ¿no? claro, Eh, pero bueno, en estos casos siempre seguramente la intervención de un juez sería tarde, sería ya, porque claro, en un momento ya que igual tendría poca utilidad, en fin, claro, claro, es complicado, porque ya estamos pensando en una persona mayor claro. y entre que se están produciendo los hechos incorrectos hasta que alguien lo descubre, lo pone en conocimiento del juez, el juez adopta medidas, pues igual ha pasado Correcto, tiempo y en fin. Pero bueno, siempre hay la opción judicial al final. claro. Llegue tarde o llegue pronto, siempre existe. Claro, claro. Y además, esto es importante porque, bueno, en otros países donde nos puedan estar viendo, quizás no se vive la misma realidad que se vive en España, Mm, donde hay muchas personas mayores y muchas sí, personas sí. mayores solas. Mm, Eh, no todas han tenido hijos, no todas han mantenido un matrimonio, no mm, todas tienen sobrinos muy cercanos o familiares muy cercanos. mm. Y son situaciones que se viven de manera real, no es una excepción. No, 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 en absoluto. Entonces, esto es importante nombrarlo porque ya sea que estamos en capacidad de prepararnos, es importante saber qué recursos la ley nos ofrece para hasta el último momento poder estar de alguna manera en control o habiéndole dejado esto en control a alguien en quien confiamos y que sabemos que actuará en nuestro beneficio. En cuanto al testamento vital, Axel, yo sé que Mm, las leyes van cambiando en Europa y hay países mm. donde se permite eh, eh, acciones Más directas, sí. más directas con respecto a la eutanasia, con respecto Mm, al derecho de morir con cierta dignidad. mm. ¿Dónde se coloca España en este momento? Bueno, a ver, en España a día de hoy no está reconocida la eutanasia como tal. Lo que sí que es cierto es que
hay una práctica médica eh, generalmente aceptada, Ujú. según la cual no se opta por prolongar el padecimiento de un paciente Ujú. hasta situaciones ya imposibles. Claro, Esto hace ya muchos años que existe y la práctica de la evitación del dolor es también una práctica habitual claro, en la asistencia médica actual. Es un asunto que depende un poco también de los propios familiares, ¿no? De hasta dónde quieran a veces alargar la vida eh, cuando ya quizá no tiene demasiado sentido de una persona que está ya en sus últimos momentos, ¿no? claro. Aquí pues a veces las concepciones religiosas pues pueden afectar, pero los médicos en general eh, facilitan el que no se llegue a situaciones extremas. Claro. Eso es cierto. Bueno, y que esos médicos también, cuando existe un testamento vital, también les sirve de apoyo para Exactamente. ver cuál era la voluntad de la persona bueno, que ahora está en esta situación, ¿no? Claro. Entonces, eso facilita el que no haya responsabilidades a los médicos en la toma de según qué decisiones, porque al Claro. final están poniendo en práctica lo que es la propia voluntad de la persona. Claro, claro. Y además le resta también esta dolorosa responsabilidad a los familiares, porque Claro, claro. eh, uno puede desear que ese ser querido se mantenga vivo hasta el último instante y Mm, quizás no somos conscientes del sufrimiento que hay detrás de esta decisión. claro. Pero si la persona ha tomado, o lo mismo, la persona quiere que se Mm, alargue su vida, no importa bajo qué mm, circunstancias, claro, y le quita a las familiares, a los herederos, esta difícil decisión en un momento en que ellos están gestionando sus propia terror, sus propios miedos, su propio dolor, ¿no? claro, Es importante quitarle peso a toda la gente que sea posible, si en vida podemos hacer un documento de esta magnitud. ¿Algún claro. consejo último que nos quieras dejar, Axel, con respecto a la importancia de hacer un testamento? ¿O un Bueno, testamento vital o cualquier otro documento? quizá el consejo es que vale la pena hacer el testamento, vale la pena aconsejarse bueno, es un acto que también da una cierta tranquilidad, no anticipa nada, quiere decir que no, por hacer el testamento no te vas a morir al día siguiente, Sí, pero bueno, sobre todo si ya tienes un cierto patrimonio, pues te interesa dejar las cosas arregladas, porque no dejarlas arregladas es dejar un montón de problemas a los herederos, y si tú tenías una relación afectiva, no querrás, en fin, fastidiarles claro. durante varios años de pleitos y de problemas. Entonces, yo creo que es una buena decisión pues poder hacer un testamento y dejar las cosas arregladas. Eso es importante porque tú te quedas tranquilo y los demás también se quedan en paz con las decisiones finales que hayas Claro. tomado. ¿Nos Mm. puedes recordar de nuevo, Axel, dónde te pueden encontrar los servicios de tu empresa, tuyos y de tu empresa? Bueno, nuestra empresa, como habías dicho al inicio, se llama ETL Nexum. Estamos en la calle Mallorca 272 de Barcelona, en la tercera planta. Y bueno, cualquier persona que desee pues, una consulta o contactar con nosotros, en nuestra página web con el mismo nombre nos podrá encontrar e incluso pueden contactar directamente conmigo. Perfecto, muy bien. Mm. Igualmente en los links de este video vamos a poner la página web para que puedan acceder directamente. Yo no tengo sino gratitud por tu tiempo. Espero que sigas Mm. disfrutando tus vacaciones. Mm. Muchas gracias Mm. por esta conversación, porque no solamente es importante, nos has dado datos súper útiles y yo creo que nunca es tarde si ya tenemos algo que queremos que quede bien repartido.
es importante tomar decisiones cuando estamos sanos, cuando estamos conscientes de nuestras decisiones, y qué mejor que con un bufete de abogados como el vuestro, que es de lo mejor que hay en Europa, creo yo. Muchísimas Muchas, gracias, Axel. muchas gracias a ti, Yasmín, por invitarme a tu podcast. Muchas Y gracias. hasta la próxima, que Hasta la seguramente próxima. tendremos más temas que tratar. Hasta luego. Pues encantado. Hasta luego.